Bienvenidos y bienvenidas a Viviendo con Poder. Estamos en Andorra, en el Hotel Roc Blanc, y quiero dar las gracias al Hotel Roc Blanc, al Speaker Corner y a todo su equipo. También, por otra parte, quiero dar las gracias a la audiencia por todos esos mensajes que hemos ido recibiendo, por todos esos me gusta que vais clicando. Así que muchas gracias porque nos ayudáis a continuar en este camino. Bueno, el tema que tenemos hoy en este episodio, vamos a hablar sobre lo que es la sexualidad en adolescentes, un tema que, a día de hoy todavía sigue siendo incluso un poco tabú, pero vamos a intentar abordarlo de la mejor manera posible, junto con Mariona, que está aquí conmigo, y vamos a intentar dar esas perlitas y esos detalles para que sea más fácil, ¿no?, la comunicación con nuestros adolescentes. Hoy tengo la suerte de tener a Mariona Buxó. ¿Qué tal, Mariona? ¿Cómo estás? Encantada, muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, Mariona es psicóloga clínica, ella tiene un máster en psicología del deporte, tiene un posgrado en comportamiento organizacional y es perito forense. Y sobre todo está especializada, ella es psicóloga sistémica, utiliza diferentes terapias integrativas como el PNL, como el MDR, en su práctica diaria, en su consulta. Y tiene mucha formación también en cuanto a violencia de género, tiene formación en cuanto a temas de sexualidad, temas de pareja. Así que yo creo que esta entrevista va a ser muy interesante, muy necesaria y muy potente. Así que confío en que te quedes hasta el final y que os guste. Bueno, bienvenida, Mariona. Muchas gracias, Muchas gracias Gloria. por estar aquí. Encantada a ti. Bueno, Mariona, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de Tenemos sexualidad? Tenemos un temazo porque la sexualidad es un aspecto fundamental en el desarrollo, cuando hablamos de adolescentes, en su desarrollo, ¿no? O sea, ya desde el conocimiento de su propio cuerpo, aprender a regular sus emociones, a tomar decisiones responsables. Entonces, la sexualidad no empieza en la adolescencia ni en el primer acto sexual. O sea, exacto. Tenemos que empezar a hablar de sexualidad desde la infancia. O sea, es un proceso progresivo y adaptado a las necesidades del niño, a su evolución, a su crecimiento. Pero es un error que muchas veces pensemos que hablar de sexualidad es hablar de sexo. No. Hablar de sexualidad es hablar de emociones, consentimiento, límites, la prevención de la violencia sexual, tener relaciones sanas, desarrollar una buena autoestima, todo eso es hablar de sexualidad. Y todo eso es lo que vamos a hablar hoy. Y qué difícil, ¿no? Porque muchas veces luego hablarás de porcentajes, pero ¿cuántas veces los padres es como, o sea, al final con mis hijos, ¿no?, que han salido de ti? Es tan difícil esa comunicación para hablar de la sexualidad, cuando es algo biológico y es algo genético, ¿no? Sí. Que es parte del desarrollo de cada persona. Sí. ¿No? Es esa evolución, pero yo creo que como padres debemos de tener esa cercanía, ¿no?, y esa comunicación con nuestros hijos para que ellos puedan también disfrutar de una manera plena, sí, realmente, que es la sexualidad, ¿no? Exacto. Si la entendemos la sexualidad como un tema tabú, entonces no nos acercaremos desde la naturalidad, desde una comunicación clara. Nos comunicaremos desde la protección, desde la prevención, y les daremos a los adolescentes un discurso en el que ellos van a tener miedo, van a vivir rechazo. Entonces es importante abordar este tema desde la naturalidad. Y por eso es importante empezarlo desde las primeras edades, desde que el niño empieza a tener conciencia de su propio cuerpo, de Exacto. Cuáles son mis partes del cuerpo, qué nombre tienen. Aquí ya puedo, con 3 años, con 3, 4, la primera infancia, ¿no? Porque realmente hay alguna edad en concreto para hablar del tema de la sexualidad, no. O al final lo tenemos que hacer de una manera más fluida, más del día a día, porque forma parte de nosotros. Sí. Mira, a mí hay veces padres que me dicen, es que no sé cuándo empezar a hablar de sexualidad. Digo, es que la pregunta no es cuándo empezar a hablar de sexualidad. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tardando? ¿Qué estás tardando en hablar de sexualidad? Entonces,
Pero los padres muchas veces no tenemos herramientas, no sabemos cómo transmitir estos mensajes sin crear ese miedo, ese rechazo. Entonces, a veces necesitamos esa orientación de decir cómo tengo que afrontar el tema de la sexualidad con mi hijo cuando tiene 3 años, cuando tiene 15 o cuando tiene 20, ¿no? ¿Cómo lo tengo que hacer? Claro, porque en estas edades entiendo que también vas como introduciendo lo que va a ser esa sexualidad cuando llegue el momento. Exacto, ¿no? exacto. Porque, por ejemplo, cuando los niños son pequeños, incluso de 3 a 6 años, bueno, tú eres la que tienes que comentarlo, pero es súper importante que ellos sepan identificar cuáles son sus partes y que esas partes son privadas, exacto, ¿no? Exacto. Pero ya desde que son pequeñitos. Desde que son pequeños. La primera fase diríamos que está entre los 3 y los 9 años. Ahí es donde se está construyendo su autoestima corporal y es donde tenemos que empezar a prevenir abusos, ¿vale? Y aquí es importante que hablemos de sus partes íntimas, que sepan reconocer cuáles son sus partes íntimas en su cuerpo, ¿vale? Que sepan que pueden decir que no me gusta que me toques, ¿vale? Pueden expresar, y ahí empezamos a hablar de consentimiento, que hablaremos después, pero el primer consentimiento en esta infancia es tienes derecho a que se respeten tus partes íntimas, ¿vale? Aquí empezamos a hablar, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de emociones y aquí también tenemos que empezar a hablar de emociones. ¿Qué sientes? Pues siento vergüenza, no quiero que me mires, me quiero vestir solo, no quiero a lo mejor ducharme con mi hermano. Pues eso se tiene que respetar. Aquí tenemos que empezar a hablar de esas emociones y que tienes derecho, ¿vale? Entonces, eso es súper importante en esas primeras etapas. Aquí también hablamos muchas veces de lo que son los buenos secretos y los malos secretos, ¿no? Qué bueno. Entonces, el niño tiene que aprender que cuando alguien me diga algo que me haga sentir incómodo, eso lo tengo que explicar, ¿no? Entonces, a los niños pequeños les tenemos que decir, si alguien te dice que por qué no le das un abrazo, que por qué no le das un beso, si esto te hace sentir incómodo y te ha dicho, bueno, pero no le digas a tu mamá. No, tú tienes que venir y decírmelo, porque eso es algo que te estás haciendo sentir mal. Entonces, es en esa etapa, en la infancia, donde tenemos que empezar a hablar de eso. Luego tenemos la etapa de los 9 a los 12, que es los cambios físicos y hormonales. Y ahí les tenemos que empezar a hablar sobre cómo sus hormonas están afectando en su toma de decisiones, qué cambios físicos van a sufrir y cambios emocionales van a sentir. Y también les volveremos a hablar de ese consentimiento, de tienes derecho a poner límite en tus relaciones, a decir que eso no me gusta, que eso no lo quiero. Y después ya estamos en la etapa de los 13 a los 18, que tenemos que hablar ya de métodos anticonceptivos, qué son las ITS, qué es el consentimiento, dónde puedes poner tus límites, qué son las relaciones tóxicas, qué es la presión social que puede influir en tu toma de decisiones, a que puedan desarrollar un pensamiento crítico en esas edades, ¿no? Entonces, todo eso, cuando se hace de forma natural, desde la infancia, es un proceso muy natural, que el niño preadolescente y adolescente lo vive como es un tema más en el que hablamos en casa de sexualidad, como hablamos del colegio, como podemos hablar de política o como podemos hablar de la cultura. O sea, es un tema más que está encima de la mesa y lo hablamos con naturalidad y sin pudor y sin tapujos y sin tabúes. Entonces, sí, lo que pasa es que a día de hoy todavía sigue habiendo mucho tabú en todo esto y tú lo sabrás que sobre todo en tus consultas, cuando las madres te llegan, o bueno, madres o padres, ¿no? Que llegan y dicen, no sé cómo llegar a abordar este tema con mi hijo adolescente, ¿no? Sí. Porque también es muy común el escuchar, bueno, es que está la adolescencia, ya sabes esta etapa, ¿no? Nadie le entiende, pero tenemos que tener en cuenta que esos cambios hormonales provocan también esa impulsividad, ¿no? En los adolescentes, están descubriendo una nueva etapa de desarrollo, ¿no? La adolescencia es un periodo de una transformación brutal. O sea, es brutal el impacto que genera. O sea, pensemos que el cerebro de un adolescente está en desarrollo. O sea, todo lo que es la regulación emocional, la toma de decisiones responsables, están en desarrollo, no están en construcción. Y en cambio, ¿qué hay ahí en un adolescente? Hormonas, o sea, la testosterona y los estrógenos
están por los aires, que son los que deciden el deseo, el impulso. O sea, un adolescente es impulsividad natural, y eso como padres también lo tenemos que saber. No puedo esperar que mi hijo tome decisiones responsables si su cabeza está pensando en mira, es que este que ha hecho y mira este que me ha dicho. Eso hay que entenderlo como padres, de que tu hijo está en desarrollo. Y que es un proceso. Claro. Y sobre todo entender que como padres también tú te vas entrenando, ¿no? Exacto. Porque por mucho que pienses que a lo mejor todo lo tienes controlado, te llegará una situación en la que digas, ¿y ahora por dónde salgo? Sí. También pensemos que muchos padres no han recibido en su infancia y adolescencia esa educación sexual de la que ahora estamos hablando, que es tan importante, ¿no? Entonces, es lógico que yo no sepa cómo educar sexualmente a mi hijo, cómo tratar ciertos temas, cuando lo que me falta a mí es o haberla recibido yo, esa propia educación sexual. Entonces, ¿cómo hago para hablar de atracción y deseo? Entonces, yo muchas veces digo que la comunicación con los padres tienen que afrontar esas comunicaciones con un diálogo. O sea, lo que no sirve al adolescente son los sermones, las charlas, las broncas, bueno, cuando seas mayor ya lo entenderás, o esto es peligrosísimo y no se te ocurra, no sé qué. O sea, es que los miedos es lo que tienes que ir dejando un poco a un lado, claro. Porque también existe ese perfil, ¿no? Exacto. El que todo es peligroso, ¿no? Los niños ahora, como están en la adolescencia y salen y demás, pues les voy a poner un localizador, voy a seguirles, voy a ir detrás de ellos. ¿Qué sentido tiene eso? Claro, ninguno. Entonces, ninguno. O sea, cada uno tiene que tener su libertad, cada uno tiene que tener esa exploración, ¿no? De esos cambios, y sobre todo el padre, pues aprender y entrenarse, ¿no? En esta nueva etapa de querer acercarnos también a nuestros hijos, ¿no? Sí. Y de poder tener esa comunicación fluida para que luego cuando pasen, si es que llega a pasar alguna situación peligrosa, que puedan sobre todo saber que también están sus padres, pero para lo bueno y para lo malo, ¿no? Exacto. Pero desde el conocimiento, ¿no? El padre tiene que pensar que lo que tiene que hacer es acompañar. O sea, acompañar, resolver dudas, y a veces los adolescentes no preguntan. O sea, pensemos que los adolescentes también reciben mucha información de las redes sociales, bueno, los mitos. O sea, reciben mucha información, y que si los padres no estamos ahí para contrastarla, se la van a creer. O sea, cuando tú entras, yo he entrado en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, para ver qué es. O sea, en el ámbito sexual, ¿qué están escuchando los adolescentes? Y los adolescentes están escuchando, bueno, aparte de retos virales que hay alrededor de la sexualidad, mitos, falsedades, creencias que no son ciertas, que no hay una base. Pero ¿quién me lo está diciendo? Me lo está diciendo ese influencer que yo sigo. Me lo está diciendo un gurú que dice que es experto en no sé qué. Y el adolescente eso se lo va a creer, porque esa información la tienen a un clic. Entonces, los mitos que circulan, también creo que es importante sentarme con mis hijos y decir, a ver, oye, que yo he oído que si tienes relaciones sexuales de pie, no te puedes quedar embarazada. ¿Tú qué piensas de esto? Y el vídeo te dice que, claro, los espermatozoides no pueden subir, entonces que por eso no se provoca el embarazo. Y dices, falso. ¿No? O que, no, pues yo he oído que si usas doble preservativo evitas el embarazo, ¿no? Entonces vamos a contrastarlo, vamos a ver que doble preservativo lo que hace es generar una fricción que hace que se rompa y que tengas más facilidades. Eso. O sea, vamos a hablar del coitus interruptus, que dicen que es un método anticonceptivo. No. El método la marcha atrás no es un método anticonceptivo. De hecho, tiene una tasa de fallo de un 27%. Entonces, cuidado. Claro, hay que decirles eso. O había el sexo sin riesgo, ¿no? Dicen, si no hay penetración, no hay riesgo ni de embarazo ni de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Es mentira. Mientras haya contacto del semen con la vulva, pues eso ya puede provocarte un embarazo no planificado o una enfermedad de transmisión sexual. O que no te puedes quedar embarazada en la primera relación. Y después vemos que 1 de cada 5 adolescentes se quedan embarazadas en la primera relación sexual. Fíjate el porcentaje, cuidado, ¿eh? Entonces, creo que es importante coger estos mitos no para... O sea, no les podemos... hacer desaparecer esta información.
lo que tenemos que hacer es que esa información cojan y digan, vale, vamos a ver, ¿no? También dicen que si tienes relaciones sexuales en el agua, el cloro o en la piscina puede neutralizar los espermatozoides y no te quedas embarazada, ¿no? Entonces, tenemos que coger esa información y con nuestro hijo decir, vamos a buscar qué dato científico está detrás de aquí. Y que empiecen a ver que no todo lo que ven es real. Porque ya digo, los grandes educadores sexuales de los adolescentes hoy en día es la pornografía y las redes sociales. Yeah. Entonces, si eso es lo que mis hijos están viendo, yo tengo que ver lo que están viendo mis hijos. Y tengo que ver qué les está llegando. Y que, como comentabas tú, están a un clic. Sí. O sea, al final, ahora en las casas hay las tablets, que lo más cómodo es le doy la tablet al niño, que mire las tablets, ¿no? Si hay información extra, pues eso que se llevan, ¿no? Sí, sí, sí. Ordenadores, la IA, o sea, tienen acceso a cualquier información en el momento en el que hagan clic, ¿no? Entonces nosotros tenemos que acercarnos a este adolescente sin juzgarlo y sin decirle, pero qué tonterías estás diciendo, pero esto no tiene ningún sentido, pues esto no sé qué, sino ponernos a su nivel y decir, vale, pues vamos a buscar información sobre eso. Vamos a ir a un centro de salud a preguntar, vamos a ir a un sexólogo, vamos a ir a un médico, vamos a ver qué tiene de verdad esto, porque al final se basa en tu protección, en tu salud. Entonces, y para que puedas tomar decisiones responsables necesitas información. Lo que sucede, Mariona, es que también acudir a un sexólogo o acudir a otro profesional no creo que sea tan frecuente, ¿no? No. De cara a los padres, de decir, bueno, voy a ir con mi hijo a un sexólogo a que me explique. Pero bueno, no obstante, aquí por lo menos en Andorra sí que se está fomentando la prevención y la educación en tema de sexualidad, en colegios, ¿no? En los colegios se trabaja bastante, se hacen bastantes talleres sobre métodos anticonceptivos, sobre las ITS, se habla mucho también desde un punto de vista biológico, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir un paso más allá. Total. Es decir, no solo hablarles sobre la biología y los cambios hormonales y físicos y métodos anticonceptivos. No podemos solo hablarles de la protección o la prevención. Tenemos que enseñarles a quererse a sí mismos, porque así podrán poner límites y decir, no, esto no me gusta, esto no me interesa, esta relación me parece abusiva. La sexualidad también es eso, la sexualidad no es solo el plano físico, la sexualidad es profundamente emocional, psicológica, cultural, social. Entonces la tenemos que poder trabajar desde diferentes ámbitos con el adolescente. Sí. Y esto es muy interesante, esto que comentas, porque al final aquí la autoestima juega un papel muy importante en toda la parte de la sexualidad. Ahora bien, ¿qué sucede con la autoestima? La autoestima realmente se debería de ir desarrollando desde lo que es la etapa infante, ¿no? Y en el transcurso de la vida. ¿Pero qué sucede con toda esta autoestima? Claro, pensemos que el adolescente está en construcción, ¿vale? Es como si estuviese una obra y todavía están los andamios, ¿no? Entonces, la construcción de esa autoestima de este adolescente dependerá de cómo, o sea, el cambio en la adolescencia no es solo físico, es cómo se perciben a ellos mismos, claro, cómo se ven. La adolescencia es un momento de cambios desiguales, o sea, me salen granos, me crece el pecho, a lo mejor no he crecido, no he pegado el estirón, no me acepto a mí mismo, hay un proceso y un trabajo de validación emocional. Entonces, la autoestima, para que mi hijo pueda desarrollar una autoestima sana, tiene que poderse relacionar con él de una manera positiva. Cuando vemos que un adolescente no se relaciona con él mismo de una manera positiva, es donde más vulnerable es, en donde más puede tender a esa dependencia emocional, a esa búsqueda de validación, de aceptación, ¿no? Hay muchas chicas que a veces me dicen, yo sé que soy guapa y yo sé que eso para mí es un punto a favor. Entonces, la hipersexualización de esa chica hace que su valor lo ponga en, bueno, pues si tiene relaciones sexuales, si gusto a los chicos, si me van detrás, y ese para ella va a ser su valor como persona. Entonces, eso estamos hablando de que esa autoestima no es sana.
Entonces, para poder tener relaciones sexuales sanas, la autoestima tiene que ser fuerte, tiene que basarse en mis valores, en eso, en los límites, en saber decir que no, que esto no me gusta, o que esta relación no me aporta, o que esto me hace sentir mal, ¿no? Pensemos que la autoestima también tiene un punto muy importante, que es la presión que reciben los adolescentes por parte del grupo, de su pareja, de los estereotipos en las redes sociales. Eso afecta en la construcción de mi autoestima. Claro, lo que pasa es que la palabra autoestima a mí me parece una palabra como muy grande, ¿no? Y yo creo que muchas veces no se entiende qué es la autoestima en sí. Todo el mundo sabe de la autoestima, ¿no? Tú cuando preguntas, oye, ¿cómo estás de autoestima? Yo, bueno, estoy en un 8, 9, 10, ¿no? Pero realmente, si eres sincero contigo mismo, realmente, ¿qué es la autoestima? ¿Cuál es ese valor que te das a ti, ¿no? Claro. Y ese valor de aceptarte, de quererte, de tomarte como la persona más importante de tu vida, tienes que también construirla, claro, ¿no? Porque a lo mejor venimos o de situaciones, ¿no? Desde que eres pequeño, que ya te han ido dando diferentes inputs, ¿no? La sociedad, la familia, el colegio, ¿no? Y eso muchas veces hace que tú vayas como dando órdenes, ¿no? Aceptando órdenes o no sabiendo poner esos límites que tú comentas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo estas personas en esta transformación, estos adolescentes en esta transformación, pueden sobre todo tener esa autoestima, fortalecerla en cuanto a lo que es la sexualidad? Primero, para tener una autoestima sólida, yo no hablo tanto de alta o baja porque esto no es un termómetro, ¿no? O sea, una autoestima, hay días que me quiero mucho y hay días que a lo mejor no me quiero nada, ¿no? O todo lo veo mal y no me encuentro ninguna gracia, ¿no? Entonces, tener una autoestima sólida, primero es saber conectar contigo mismo, saber conectar con tus emociones, aceptarlas, validarlas y respetarlas. Y respetarlas quiere decir que a lo mejor hoy esto no lo quiero y no sentirme mal por ello, ¿vale? O sea, la autoestima parte de que un adolescente pueda expresarse emocionalmente y que no reciba, pues vaya tonterías que dices, pues es que estás en la edad del pavo, ¿no? O sea, cuando a lo mejor delante de los cambios de un adolescente lo que hacemos es juzgar ese proceso o esas emociones, lo que estamos haciendo es invalidándole y le estamos diciendo es que lo que tú sientes y piensas no es importante. Entonces, ¿eso qué hará? Pues que después a lo mejor no pueda poner un límite en su relación sexual, porque está mal, ¿no? Está mal que yo ponga un límite o hago sentir mal a otro, ¿no? Entonces, eso es súper importante, que por eso cuando lo empezamos a trabajar cuando tienen 4, 5, 6 años, que aprendan a decir esto no me gusta y que se les respete, ¿no? Y que no le puedo obligar a dar un beso a su tía si no le apetece. Le tengo que pedir que sea educado y que diga hola, adiós, gracias y por favor. Pero educar a mostrar afecto no lo puedo obligar. Luego, ¿cómo sabrá decirle que no a un chico que le viene y le dice que quiere tener relaciones sexuales? Si no le hemos enseñado a decir, no, pues es que no me apetece dar un beso a mi tía. Vale, pues lo respeto. Y lo que hablábamos anteriormente, ¿no, Mariona? De estas personas que a lo mejor dicen, bueno, pues a lo mejor estoy preparada para dar el paso y tener relaciones y llegado el momento dicen no. Si aquí aquí vemos el consentimiento. O sea, cuando hablamos de consentimiento, que es un temazo ya de por sí, ¿no? Luego iremos a ese tema. Cuando hablamos de consentimiento, al final es hacerle ver al adolescente que puede decir que no. O sea, que es válido y que es respetable y que puede decir que no siempre que quiera, sin que eso le haga sentir mal. Pero al final por eso es tan importante que los padres nos acerquemos a la sexualidad con los hijos de una manera muy cercana, porque también hay una estadística que dice que más del 70% de los adolescentes no han recibido información sobre educación sexual por parte de sus padres. Entonces es como, wow, ¿y de dónde la están recibiendo esta información, ¿no? Claro. Entonces, por eso es tan importante trabajarlo desde la infancia y para eso a veces hay herramientas educativas que nos ayudan muchísimo. Libros, podcast, información que pueden ir buscando para realmente darse cuenta de qué es importante
y de cómo me tengo que sentir, y que al final yo me tengo que sentir bien conmigo mismo. Para poder sentirme a gusto en una relación sexual, pasa porque yo esté bien conmigo mismo y que me acepte como soy. Exacto. Y que no tenga miedos, que no tenga vergüenzas, que no tenga pudores, que me pueda expresar libremente. Cuando un adolescente tiene una buena autoestima, se relaciona con la sexualidad de una manera súper sana y súper tranquila. En cambio, cuando no hay una buena autoestima, se relaciona desde el miedo al rechazo, la culpa, el tener que, ¿no? Tengo que ser bueno en la cama, porque si no mi pareja me va a dejar. Claro, ¿dónde le estamos poniendo el valor? Totalmente. Entonces... Bueno, y saber que también que la autoestima se trabaja y que claro, nunca es tarde no. que sobre todo te protejas, pero que entiendas que la persona más importante de tu vida eres tú. Exacto, y que está en construcción. O sea, la adolescencia es una etapa de construcción, todo está en proceso, no hay nada que se haya acabado, ¿no? Entonces, la autoestima, igual que también en la persona adulta, ¿no? Se desarrolla y se aprende uno a quererse a uno mismo. En la adolescencia, como nos encontramos con todos esos cambios hormonales... Son muchas situaciones claro, nuevas. El adolescente tiene su sistema límbico, que es el encargado de regular emociones y el placer, está por las nubes. O sea, está disparadísimo y todo lo que es la corteza prefrontal, ¿no? Que es lo que le da la capacidad de razonar, de analizar, de tomar decisiones. Esa es la última en desarrollarse en el cerebro de una persona. Hasta los 20 y pico de años está desarrollándose el cerebro. Entonces... Y fíjate esto que comentabas tú... Uy, se me ha ido lo que te iba a decir, Mariona, luego ya me vendrá. Pero era un poco en relación al tema de la presión social, ¿no? De que al final es como, bueno, estoy yo con mis compañeros y como ellos ya tienen novia, este ya me ha comentado que ya ha tenido relaciones sexuales, entonces es como que yo no he tenido relaciones sexuales, entonces ¿qué es lo que sucede? ¿Que tengo que tenerlas? O, claro. ¿no? Esa comparación, como esa presión de que tiene que suceder. Y no, realmente el tener esa oportunidad de elegir cuándo es ese momento para ti y con Exacto. qué persona, ¿no? Exacto, eso es importante y también un adolescente puede recibir presión por muchas partes. Una, la presión del grupo, ¿no? Lo que decías, yo tuve en consulta a un adolescente que decía, es que siento que ya tengo que tener relaciones sexuales porque soy la única en mi grupo que todavía no ha tenido relaciones sexuales y eso me hace sentir infantil, no puedo participar en sus conversaciones donde hablan en qué han hecho y qué no han hecho. Entonces se vio forzada a iniciar su etapa sexual cuando no estaba preparada, ¿no? Entonces, y luego también hay a lo mejor la presión de la pareja, ¿no? Que me dice, bueno, si me quieres, ya tendríamos que tener relaciones sexuales. O a lo mejor no me querrás tanto si no quieres tener relaciones sexuales o no quieres que hagamos eso, ¿no? Entonces, se ven forzados a tener relaciones sexuales cuando no están preparados. De hecho, más del 47% de adolescentes inician sus relaciones sexuales por algún tipo de presión. Fíjate. Por algún tipo de presión social, de los medios, de la pareja, cuando no hay un convencimiento explícito y decir qué bien, qué ganas que tengo y me apetece. Entonces, la presión, también hay que decirles que van a recibir esa presión, que a lo mejor les van a tachar de tú eres una estrecha porque no has tenido relaciones sexuales, ¿no? O tú no... Entonces, es importante la presión que ejerce en la pornografía. O sea, pensamos que la pornografía es algo que está ahí como muy alejada de los adolescentes y más del 90% de adolescentes han visto pornografía y el 50% la visitan regularmente. ¿La visitan regularmente? Sí. O sea, ¿En adolescentes? Sí, una cosa es, a lo mejor un chaval de 15 años ha visto, sabe lo que es la pornografía y eso estará dentro del porcentaje del 90%, pero luego hay los que la consumen de manera regular, la pornografía. Claro, ¿quién controla eso? Claro. ¿Con un teléfono y con datos? Entonces, claro, si yo sé que mi hijo ha podido tener acceso a la pornografía, también sé o tengo que saber qué es lo que habrá recibido de la pornografía, claro, que habrá visto ahí. Y de ahí la frase de saben más de sexo claro, tus hijos que tú. Exacto, y estás exacto. Con el tabú. Exacto, y por eso ¿qué hacen los adolescentes? Pues hacen copiar-pegar. ¿Qué veo en la pornografía?
Veo cuerpos hipersexualizados, que el deseo de la mujer debe ser automático, que el placer del hombre es lo más importante, no sé dónde hay el consentimiento, no sé dónde se habla. ¿Dónde está la emoción? Exacto. ¿Dónde está el entusiasmo también? Exacto. El 80% de la pornografía hay algún tipo de violencia hacia la mujer, de degradación, de consentimiento que no es explícito. Entonces, todo eso es lo que ellos ven. Entonces, ellos ven eso y ¿qué hacen? También eso después a los jóvenes les genera ansiedad, porque dicen, yo tengo que cumplir. Como lo he visto ahí en esa película tan bonita, yo luego en mis relaciones sexuales tengo que cumplir así. Y claro, chicos que se piensan que las erecciones deben ser eternas y duraderas, y chicas que a lo mejor tienen que acceder a hacer ciertas prácticas sexuales porque es lo que toca y pongo antes el placer de mi pareja que el mío. Totalmente. Entonces, dentro de la pornografía, que es algo que evidentemente no es educación, la pornografía, ¿vale? Una madre me dijo que le enseñó qué eran las relaciones sexuales a través de la pornografía, para que viese pues, que era un acto sexual. Bueno, pues eso es una ficción. Total. Eso está hecho para el consumo y evidentemente ahí no hay respeto, ni hay valores, ni hay educación. Ahí es simplemente un aspecto físico, no hay emoción. No hay ilusión. No hay ese cariño, no hay claro. ese amor, ¿no? Exacto. Ese amor de decir, oye, realmente entrego mi cuerpo a una persona que realmente quiero. Exacto. ¿No? Que me apetece. Exacto. Entonces es reducir la sexualidad únicamente al sexo y al hecho de cumplir y al hecho de responder de manera sexual como el otro espera, ¿no? Entonces viven desconectados realmente de lo que sienten. O sea, un adolescente que vive la sexualidad desde ahí nunca se va a preguntar, ¿y a mí qué me gusta? ¿Y a mí qué me atrae? Y nunca se lo va a plantear, porque al final, bueno, será como un piloto automático. Claro. Bueno. Y mira, justamente te iba a preguntar ahora cómo los adolescentes hacían esa toma, ¿no?, de decisión de qué realmente quiero yo en la sexualidad. Al final descubrirse, ¿no? Exacto. Y preguntarse de dónde nace esa, o sea, cuando viene esa presión, al final lo que tenemos que coger al adolescente es decirle, vale, tú tienes interés, tienes curiosidad, y eso es sanísimo. Y eso es sanísimo, ¿vale? Entonces, cuando tú te acerques a cualquier acto íntimo o sexual con tu pareja, tienes que preguntarte, ¿desde dónde lo hago? ¿No? ¿Lo hago porque creo que tengo que? ¿O lo hago porque quiero, porque lo deseo, porque estoy convencida, estoy segura, me siento tranquila? Por eso no hay una edad adecuada, en el sentido de una edad en la que se tienen que empezar las relaciones sexuales. Es cuando tú te sientas preparada y madura y tranquila y calmada de que ese acto que vas a realizar tienes la información, has puesto los límites con esa pareja, has hablado de lo que quieres y de lo que no quieres. Entonces ese es el momento. También los adolescentes se piensan que la mayoría de jóvenes lo han hecho mucho antes. Y las estadísticas también dicen que es a partir de los 16, 18 años donde hay más actividad sexual en los adolescentes, no a los 13, 14. ¿no? Habrá algún caso excepcional. Hay casos, evidentemente, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Entonces, ¿por qué? Porque antes se requiere haber podido hacer ese trabajo. Y por eso a veces se dice que hablar de sexualidad, muchos padres dicen, no, porque eso va a hacer que empiece antes. No, es que hay un dato de la UNESCO que dice que los adolescentes que reciben más educación sexual empiezan más tarde las relaciones sexuales, sí. Evitan embarazos y la tasa de enfermedades de transmisión sexual es mucho más baja. Por lo tanto, hablar no es incentivar el sexo, es claro. Proteger. Al final, lo peor que podemos hacer es el silencio. El silencio sí que es muy peligroso. Y total, es que cuando una persona o un hijo tiene curiosidad... La tiene. La tiene. Y no porque tú evites y digas, no, ese tema no lo vamos a hablar, ¿no? Es tabú, no va a dejar esa curiosidad, no, porque quiere aprender, no, quiere conocer. Claro, y entonces, ¿qué va a pensar? Uy, de este tema no puedo hablar con mi padre porque... O es un tema sucio. Exacto, ¿no? es Cuando sucio. Es algo que forma parte de la biología. Exacto. Por eso creo que antes de pensar en tener relaciones sexuales, uno tiene que conocerse a nivel sexual,
qué me gusta, qué no me gusta. Cuando ves a niños pequeños que se tocan y sienten placer, ahí les tenemos que reconocer, pues es que es normal, pero mira, esto es mejor hacerlo en privado, ¿no? En la mesa cuando estamos comiendo todos, ¿no? Porque hay veces que hay niños que se tocan y a lo mejor están en público, pero porque todavía no entienden que eso que están haciendo se tiene que hacer en privado, se tiene que hacer de una manera íntima. Pero ahí tenemos que empezar a decirles al niño con 4 años que se coge el pene y se lo estira y siente placer, o la niña que se masturba. La masturbación femenina o masculina es en edades muy tempranas. Entonces, es ese descubrimiento, claro, es ese conocimiento claro, de tu cuerpo. Exacto, y decir, pues está bien, es gustoso, te gusta, perfecto. Y eso lo que tenemos que entender es que esto se tiene que hacer en la intimidad, que esto es una cosa privada tuya y que no la tienes que compartir con nadie. Exacto. ¿Vale? Entonces es como, bueno, por eso entiendo que hay partes íntimas, porque sé que esto que estoy haciendo es íntimo. Pero es ese proceso y entonces al final, bueno, pues el adolescente te puede hablar, porque si ya les cortamos y les no, pero esto es sucio, no, porque como me vengas embarazada, pues no sé qué, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues no hablo. No hablo, Claro. entonces, ¿qué hago? Pues escucho lo que me dice mi amiga, escucho lo que me dice el hermano de mi primo y escucho lo que oigo en la influencer o en la pornografía. Por lo tanto, hay que hablarlo. Hay que dar información. Sí, mucha información, mucha. Buscarla y preguntarse cosas. Y al final también, yo a veces a los padres les digo, cuéntales cómo ha sido experiencias sexuales que has tenido y no solo les hables de, pues, no, es que yo una vez me encontré en peligro o me pasó eso. También cuéntale que tú disfrutas en tus relaciones sexuales que has tenido. O sea, háblales de la atracción y de... Porque el hijo a lo mejor te dice, ay mamá, a mí no me cuentes estas cosas, ¿no? Pero sí, pues yo disfruto cuando tengo relaciones sexuales con tu padre o tu madre o porque es sano, porque es bonito y porque forma parte de la porque vida. forma parte de la vida y la parte sexual la tenemos todos de alguna medida y según cada uno tendrá sus necesidades mayores o menores, pero todos nos tocamos y sentimos. Entonces, como yo me toco y siento, pues tengo que poderle decir a mi hijo esto. Claro que sí. ¿Y qué te iba a decir, Mariona? ¿Qué te parece si hablamos del consentimiento? Porque al final es algo que se da como muy por encima, cuando debe ser algo. El consentimiento, hay 3 cosas súper importantes cuando hablamos de consentimiento. Uno, que tiene que ser libre, es decir, no puede haber ni un ápice de manipulación, ni de chantaje, ni coacción para hacer algo. Tiene que ser desde la libertad, desde la decisión de quiero o no quiero. Y que las dos decisiones sean positivas, ¿vale? O sea, la libertad tiene que estar. Después el entusiasmo, o sea, las ganas, los nervios, eso tiene que estar. Ese consentimiento tiene que ser entusiasta y tiene que ser claro. Y cuando hablamos de claro, no es el sí implícito o el no he dicho que no. Es un sí con firmeza, explícito, en el que... Y cuando hay ese consentimiento, yo hablo con la pareja y le digo lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, y eso lo hago antes de la relación, no durante o después. Esto lo tengo que hacer antes. Claro, porque estás preparando, bueno, pues algo especial y que tú entregas a otra persona. Exacto, ¿no? Y que es un momento acto sexual. Exacto, es un acto tan importante y que afectará en mis relaciones futuras, afectará en la construcción de mi autoestima, de cómo me siento. Entonces, es importante darle valor y hablarles a los hijos sobre eso, sobre que cuando tú lo hagas será porque tú estás preparada y estás tranquila, y que el consentimiento siempre se tiene que confirmar. Es decir, yo puedo empezar una relación sexual y decir que no. Y estoy ahí en pleno acto, ¿no? Y entonces, en ese momento tengo el derecho de decir, uy, no, me he agobiado, me he estresado, estoy nerviosa, estoy muy tensa, me he bloqueado. Y es lícito en ese momento parar. Claro, pero ¿qué pasa cuando estás ahí en medio y tu pareja, que llevas X años, te dice
que ahora no me vas a poder dejar así. Claro, ¿no? Y esto pasa. Dices, bueno, pues ya hemos empezado, pues esto no se hace. Bueno, para eso es mi decisión. Claro, es mi decisión. Y el no necesita justificación. O sea, cuando yo digo que no me apetece algo, no tengo por qué argumentarte. Es porque no lo siento, porque no me apetece, porque no me gusta, porque me da asco, porque me da miedo, porque... No estoy preparada. Porque no me apetece. Entonces, ese no necesita justificación. Y el respeto, o sea, cuando educamos en el respeto, es, bueno, pues no quieres, vale, pues lo respeto, lo acepto y no te chantajeo, ¿no? Muchos adolescentes reciben chantaje por parte de sus parejas o sus novios o sus novias para tener relaciones sexuales haciendo cosas que a lo mejor no quieren. Yeah. Y como a lo mejor no han sabido, pues eso, ¿no? Que tienen derecho a decir que no, pues que tienen derecho a poner sus normas, a poner sus límites, acceden. Y acceden por miedo, porque al final también es normal. La influencia de un adolescente es brutal y la presión que hay es súper importante. Entonces, claro, aquí el adolescente tiene que poder identificar, ostras, esto es una relación tóxica. O sea, si mi pareja me obliga o me fuerza a tener relaciones sexuales, porque si no me deja, porque si no le comentará no sé quién, eso es una relación tóxica, es una relación de abuso sexual. Entonces, eso tienen que saberlo, qué les puede pasar. Por parte de su pareja, que a lo mejor quieren mucho. Entonces, por eso a veces se complica mucho más, ¿no? Poder verlo así. Pero cuando alguien te está poniendo entre la espada y la pared para tener relaciones sexuales, ahí no hay amor. Y no hay consentimiento, evidentemente. Ahí hay opresión y hay abuso. Hemos estado hablando, Mariona, del tema de la pornografía un poco por encima, pero yo creo que es un tema que tenemos que destacar, y sobre todo el tema del setting, Sí. porque a día de hoy es como... Bueno, tan al día. Sí, ¿no? Las estadísticas también dicen que más del 50% de adolescentes han compartido imágenes íntimas. Entonces, el sexting es una práctica muy normalizada con los adolescentes, muy normalizada. O sea, a mí en consulta más de un adolescente o adolescente me ha dicho, sí, yo le he compartido fotos íntimas a mi pareja o a un chico porque me lo ha pedido, y entonces era, pues yo te mando una foto, tú me mandas otra, ¿vale? Sin ser conscientes de los peligros que conlleva esto, ¿no? Primero porque esa foto que es privada en tu casa, cuando la mandas, es pública. Ahí también muchas personas han llegado a sufrir chantaje, bullying, porque al final es... Vergüenza. Bueno, pues claro, yo ahora tengo esta foto, pues haz esto, o si no, publicaré esta foto y esa foto se hará viral. Y conocemos casos aquí en Andorra donde ha llegado a pasar esto, ¿no? O sea, una chica manda una foto a quien hoy es mi pareja, mañana ya no lo es, y esa persona, ¿qué hace? Pues viraliza esta foto mía íntima por WhatsApp sin mi consentimiento, ¿vale? Generándome, bueno, pues claro, evidentemente un daño psíquico, físico, porque al final es mi cuerpo el que lo está enseñando, y emocional, muy importante. Y también esto sucede en parejas que te dicen que se quieren grabar. Sí. Y luego cuando ha terminado esa relación tienes la grabación, ¿no? Exacto. Yo por eso siempre les digo, yo les digo a los adolescentes, no mandes nada que no querrías que viese nadie. Tu madre, tu primo, tu vecino. Si tú esa foto la mandarías y no te importaría que otra persona la viese, será que no es una foto, no sé, pues estoy en la playa con bikini. Vale, si esta foto no te importa que la vea nadie más, hazlo. Pero que sepas las consecuencias. Y hoy en día con la IA te cogen tu cuerpo, le ponen otra cara. O sea, los chavales también en esto se han vuelto unos expertos y unos cracks y manipulan fotografías, agrandan trozos de tu piel y destacan pues ese defecto o ese pliegue de aquí. Entonces, para hacer daño a la autoestima. Exacto. Y ya no solo el daño a la autoestima, sino lo que esto puede conllevar, que son en muchos casos trastornos alimentarios, ansiedad, depresión. Las consecuencias a nivel de salud mental.
autolesiones, ¿no? A raíz de una tontería que puedas decir, ostras, ¿no? Entonces he mandado una foto y mira lo que me ha conllevado. Y ha conllevado que no puedo ni salir de casa y que no quiero ni volver al colegio porque todo el mundo me ha visto desnuda, ¿no? Entonces es importante educar porque al final ellos no saben el peligro. Fíjate la importancia de la comunicación de los padres a los hijos. Sí, sí. Por eso digo que los padres tienen que ser la primera fuente de información, porque si no serán el último recurso al que acuda el adolescente cuando le haya pasado eso, ¿no? O sea, estos padres no tenían ni idea a lo mejor que su hija tenía relaciones sexuales o compartía fotos, y cuando se entera es cuando tienen que poner una demanda a la policía. Claro. Porque... Claro, es que tú ten en cuenta que, por ejemplo, hemos estado hablando de la autoestima, hemos estado hablando del consentimiento. Ahora bien, hay muchas personas que se meten en relaciones, ¿no? Y los métodos anticonceptivos, ¿qué es lo que conoces? ¿Cuántas niñas, ¿no?, con 16 años sí, sí. acuden al ginecólogo y me tomo la píldora para mantener relaciones sexuales? Y sus padres ni son conscientes ni que están tomando la píldora, ni que tienen relaciones sexuales de manera continua, ni nada. Mira, según la OMS, el 80% de los embarazos en adolescentes ocurren porque no usan métodos anticonceptivos en sus primeras relaciones. Y también ese mito, ¿no, Mariona? Sí, de oye, bueno, pues nos ponemos a hacerlo y luego ya cuando llegue el momento... me lo pongo. Me pongo el preservativo, ¿no? Exacto. O sea, el uso del preservativo... O sea, como se decía antiguamente, voy a decir, antes de llover chispea, ¿no? Exacto, exacto. O sea, cuando hablamos, o sea, y eso en este sentido sí que a lo mejor reciben información, lo que pasa es que se quedan con lo que quieren, ¿no? Porque sí que saben, sí, el uso del condón o el uso del preservativo, pero a lo mejor no saben cuándo. Y entonces el uso del preservativo es en el momento del inicio de la relación, en donde ya hay una erección, porque ahí también pueden circular espermatozoides, no solo en el momento de la eyaculación. Claro, fíjate el porcentaje que has comentado. Claro, un 80%. Es un porcentaje elevadísimo. Claro, aparte del mito de que en la primera relación no te quedas embarazado, o porque hacen marcha atrás, porque se ponen dos, porque luego se van a hacer baños de limón y Coca-Cola y no sé qué historias que también leí en TikTok. Madre mía. Un vídeo súper viral que si te haces baños con limón y Coca-Cola o alcohol, eso pues no te quedas embarazada y tampoco evita las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, claro, por eso el índice es tan elevado, que empiezan relaciones sexuales y no saben, por vergüenza, por miedo, por, ay, que no, es que claro, y quita el placer, ¿no? El mito también que hay detrás del preservativo, por ejemplo, que aparte es el único método anticonceptivo que previene tanto del embarazo como de las enfermedades de transmisión sexual. Que ahí vamos a hablar ahora. Entonces es el único, por lo tanto, es el método anticonceptivo más utilizado que tienen que hacer los adolescentes. Tienen que saber hacer un buen uso, saber que existe el preservativo femenino, el masculino, cómo utilizarlo, qué pasa si tenemos... ¿Qué puede pasar? Que se rompa, pues qué hay que hacer o cómo lo tenemos que poner. Pues esto hay que hablarlo y hay que utilizarlo y hay que normalizarlo. O sea, por eso a veces digo, es que tendría que ser gratuito, ¿no? Total. Un adolescente tendría que poder tener de manera gratuita en los centros de salud toda esta información y toda esta información. Claro, para no... Porque luego pasa, es que no teníamos preservativo y estábamos ya ahí, entonces dijimos, bueno, no pasará nada. Entonces, bueno, cuando al final esto es igual que en el tema de violencia de género, cuando cada vez hay más sensibilización y más campañas, cuantas más campañas hay también de métodos anticonceptivos, es porque los porcentajes siguen elevándose, ¿no? Claro, porque también cada vez se habla más y estos datos, ¿no? Pues que el 80% tienen relaciones o su primera relación sin utilizar ningún método anticonceptivo, claro, es como llamativo y entonces hace que decir, bueno, es que algo no estamos haciendo bien. Y luego lo que conlleva, Mariona, porque tú estás manteniendo una relación con esta persona que tú no sabes su pasado. Claro. ¿No? Pero ¿con quién se ha acostado anteriormente? Y con quién se ha acostado, ¿con quién se ha acostado? Exacto. Estamos ante una cadena
que al final sería muy interesante el hacer esa investigación, porque habría muchas sorpresas. Bueno, porque también hay personas que acuden a la prostitución. Exacto. Muchas veces no preguntan antecedentes de relaciones sexuales por vergüenza, ¿no? o por miedo. Y eso hace que al final diga, no, pero mi pareja me ha dicho que él está bien, ¿no? Y eso ya es suficiente. No. O sea, lo único que sería suficiente es que él te presente una prueba médica que certifique que hoy no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual y que, por lo tanto, iniciar vuestras relaciones sexuales es sano porque estáis protegidos los dos y porque, aparte, muchas enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas. O sea, el virus del papiloma humano o el VIH no me sale un sarpullido o me pican mis genitales. A lo mejor los síntomas aparecen al cabo de los años. Y yo, mientras tanto, ¿qué he hecho? Tener relaciones sexuales en donde sí, a lo mejor me he tomado la píldora, pero la píldora no te garantiza que no puedas contagiar o ser contagiada de cualquier enfermedad. Entonces, eso es un riesgo y por eso es importante cuidarnos nuestra propia salud. Implica decir, bueno, yo quiero iniciar mis relaciones sexuales, voy a ver cómo estoy. Voy a ver si estoy bien, si estoy sana, si a lo mejor a veces yo qué sé, van al ginecólogo, ¿no? Y el ginecólogo les dice, mira, lubricas poco. Estaría bien que cuando tengas relaciones sexuales, para evitar dolor en la propia relación o para evitar pues, sequedad vaginal o que tengas cualquier dificultad, pues que utilices un lubricante, ¿no? O sea, esa información la adolescente la necesita. Porque empezará a relacionarse a nivel sexual y dirá, esto me duele, no me gusta, y se empezará a relacionar mal cuando a lo mejor hay una condición médica que está impidiendo que pueda tener esa relación de manera sana. Entonces, hay que decirles que hay que, uno, verificar que tú estás bien, que tu pareja esté bien. Y no lo preguntan muchas veces porque dicen, no, es que claro, parece que él esté diciendo que es muy promiscuo y que se ha ido con 8. No, es que no hace falta que te hayas ido con 8. Hace falta que hayas ido con una persona que ese día te pasó lo que sea. Entonces, no, tienen que ver que no es un acto promiscuo, es un acto de protección y de confianza y decir, y ahora yo sé que estoy sano y que no te voy a contagiar nada. Y los índices del papiloma humano cada vez también son más elevados. Son mayores, exacto. Y la vacuna, pues en algunos sitios es opcional, en otros es obligatoria. Cuando dices, hombre, pues si existe una vacuna, a lo mejor estaría bien que nos la pusiésemos todos para prevenir esto. Tanto el hombre como la mujer. Exacto. Entonces es como, bueno, partimos de que sí, nos centraremos en que el adolescente se sienta protegido y tenga la información y luego pueda utilizarla y pueda ver de qué manera, pues qué métodos anticonceptivos desea utilizar. Pues hay adolescentes que pues con 17 años, 18 ya tienen relaciones sexuales y dicen, pues bueno, yo ya sé que mi pareja está sana, pues prefiero ponerme el DIU o prefiero tomar pastillas anticonceptivas o no, porque estas a lo mejor creo que me engordan, cosa que también es falso, pero a lo mejor el DIU sí que provoca más cambios hormonales, ¿no? Pero bueno, entonces que pueda decidir junto con su pareja qué método anticonceptivo vamos a utilizar. Exacto. Pero el no utilizar ninguno no es una opción. O sea que sería conveniente que los adolescentes fueran al ginecólogo previamente, claro, para que tuvieran también esta información, ¿no? A nivel sobre todo de enfermedades de transmisión sexual y también incluso estamos hablando del virus del papiloma humano, pero incluso del SIDA, claro. Porque el SIDA también es como tabú, sí, pero también existe. Exacto. Y también hay unos porcentajes exacto. elevados. Y no solo en las relaciones homosexuales, también existe. Exacto. Entonces, creo que una mujer, en el momento en el que empiezan, pues, no sé, tiene la menstruación, es como, pues me salen dientes, voy al dentista, ¿no? Pues tengo la menstruación, pues tengo que ir al ginecólogo y tengo que hacer mis visitas, y si soy chico y tengo erecciones, pues tengo que también hacer una visita al urólogo y ver que todo está bien y ver que estoy sano. O sea, es importante que sepan que existen y que lo normalicemos. Que, pues hoy vamos al dentista porque los brackets y mañana tienes hora al ginecólogo. Porque pues, tienes que hacerte tu revisión y ver si estás bien por dentro y si todo funciona correctamente. Entonces, es salud. Eso es súper importante. Sí. Hemos estado hablando, Mariona, que al final
bueno, es esa evolución, ¿no?, de nuestros hijos, de los adolescentes, en dar ese paso y también un poco entregar tu cuerpo, ¿no?, en ese acto sexual. ¿Cómo influyen esas emociones? ¿Cómo influye ese entusiasmo? Bueno, es otra etapa, ¿no?, el dar ese paso y hacerlo desde el cariño, desde el convencimiento, desde lo que es una relación sana, para que también al final es una etapa que nos gustaría que para todos fuese un recuerdo bonito, ¿no? Y en cambio, en algunas situaciones es lo más desagradable que te has podido suceder. Sí. Entonces, ¿cómo les podríamos ayudar a que entendieran, a que clasificaran, a que analizaran, a que pusieran esos límites y a que supieran realmente qué es una relación en condiciones? Hay un punto importante que es preguntarles desde dónde lo hacen, ¿no? O sea, ver cuál es su motivación y después, o sea, la sexualidad y la salud mental van de la mano. O sea, la sexualidad no es un botón que enciendo y apago. Pues ahora tengo que tener relaciones porque toca. Pues ya está, me pongo, ¿no? O sea, detrás de la sexualidad está cómo estoy yo. Si yo estoy ansioso, si yo estoy deprimido, si yo estoy preocupado, si yo tengo un pensamiento intrusivo, eso va a afectar en mi relación sexual. Entonces, es importante que uno pueda decir, oye, mira, ahora estoy muy estresado o tengo depresión. La depresión inhibe el deseo sexual. Entonces, pues evidentemente eso tengo que hablarlo con mi pareja y decirle, no eres tú. O sea, no es que no haya atracción, no es que no hay ganas, no es que no haya deseo, es que yo ahora mismo estoy a nivel hormonal bajo una depresión y por lo tanto no me apetece nada tener relaciones sexuales. Y no es por ti, es porque yo no estoy bien. Entonces, yo no puedo tener relaciones sexuales si yo parto de un estado emocional en el que no me siento a gusto conmigo mismo. Y ese es un filtro súper importante que tienen que verse. Y cuando hablamos de adolescencia, los cambios que hay físicos y hormonales, como hemos dicho, estos afectan en mi estado emocional, afectan en cómo me veo. Si me veo atractiva o me veo un defesio, pues eso va a afectar en cómo yo me relaciono. Si me relaciono de una manera abierta a nivel sexual, o me escondo, me tapo, no quiero que me mire, o aquí no me toques, pues eso muestra que ese acto no está siendo sano, porque estás teniendo lo vives desde sí pero no, ¿no? O sea, tenemos relaciones sexuales pero no me toques aquí, ¿no? O no me toques el culo porque no me gusta. Entonces, no lo estás viviendo sano. Primero hay que hacer un trabajo contigo misma para que tú te aceptes, te quieras y entonces no tendrás el pensamiento de ¿y qué estará pensando? ¿Y le gustará lo que ve? ¿Y no le gustará? ¿Y qué estará? ¿Le apetece? ¿No le apetece? ¿La excito? ¿No le excito? No lo va a pensar por decir, me has cogido, pues será que con mis cosas buenas, mis cosas malas, pero no tengo que estarme poniendo en cuestión. Y tengo este Michelin aquí y tengo este Michelin aquí. Y es lo que hay y es como soy. Y tengo este pelo aquí y tengo lo que sea, ¿no? O sea, partir de que mis emociones deben ser equilibradas cuando me expongo a una relación sexual, porque si no, luego es cuando, pues eso, hay relaciones sin convicción, hay relaciones con presión, lo hago porque toca, ¿no? Entonces, también eso afecta en cómo yo me siento. Yo después me siento culpable, porque he hecho algo que a lo mejor no me apetecía, ¿no? Personas que yo he visto en consulta tienen relaciones sexuales porque toca, porque hace un mes que no tenemos relaciones sexuales. Entonces, pues hoy me voy a poner. Pero no lo deseo y porque estoy angustiado, porque estoy preocupado, por lo que sea, y no lo puedo expresar. O sea, no, la comunicación en la pareja es súper importante y tengo que poder expresar, mira, siento que a lo mejor estamos descuidando este aspecto sexual, pero a lo mejor podemos acercarnos a una intimidad desde otro punto de vista. Podemos, las caricias, los besos, los mimos, todo el ese masaje. preámbulo. Exacto, a lo mejor podemos empezar a conectar desde aquí, porque a lo mejor no me siento tan violentada que ahora mismo tener una relación sexual, ¿no? Entonces, como define tanto cómo me siento yo y cómo me relaciono a nivel sexual,
es importante que uno mismo, primero que se quite, porque a veces te vienen y te dicen, claro, es que tengo algún problema, ¿no? O a lo mejor es que ya no estoy bien en la pareja. No, no, es que no estás bien tú. Entonces no estás bien en la pareja, no estás bien en el trabajo, no estás bien con tus hijos, no estás bien en general. Claro. Y evidentemente tú no tienes un problema sexual, ¿no? Luego a veces también está la presión de, claro, luego tengo que cumplir. Y Sí, si que es no se un sientan hombre, un objeto. exacto. ¿No? Y si es un hombre, pues ahora tengo que cumplir y a lo mejor me cuesta mucho más llegar a una erección porque, claro, en el fondo mi cabeza no está aquí. Mi cabeza está en otro lado, pero tengo la obligación de estar aquí y cumplir. Y eso genera ansiedad sexual brutal. Incluso algunas personas generarán también algún trauma. Claro. No, no. De hecho, cualquier experiencia que yo no vivo desde el convencimiento, desde la seguridad, desde la tranquilidad, eso es un trauma. Al final, un trauma no deja de ser una experiencia que yo no he sido capaz de vivir de una Sí, de manera canalizar. plena. Entonces, queda algo ahí, es como una manchita y eso afectará en cómo yo me relaciono en mis relaciones futuras, ¿no? Personas que han vivido un abuso sexual, la manera en cómo se relacionan con el sexo, si no han trabajado ese trauma, puede ser todavía peor. O sea, al final voy añadiendo traumas. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor me relaciono de una manera muy hipersexualizada o lo evito porque ahí hay un trauma y el trauma no es lineal. O sea, el trauma es progresivo y entonces necesita una evolución y necesita curar y sanar muchas cosas. Porque luego cuando tenemos ya el trauma en sí, con En la edad persona... adulta salen más cosas. Exacto. Siempre habrá, o sea, yo digo, todos tenemos traumas con T grande, traumas con T pequeña, ¿no? Pero todos tenemos vivencias que, ostras, nos han dejado mal, nos traen malos recuerdos. Entonces, pues si yo he tenido un trauma en un ámbito sexual, en donde me he visto forzado a realizar prácticas sexuales que no me gustan, y esa o sea, esa obligación ha hecho que eso me genere un trauma, cuando yo me relacione en futuras relaciones, eso va a estar ahí, eso me va a saltar, me va a aparecer el flashback allá de ese momento, entonces va a ser muy difícil que yo pueda tener relaciones sanas. Por lo tanto, hay que prevenir esos abusos y hay que prevenir esos traumas, pudiendo dar herramientas a los adolescentes para que puedan poner límites, para que puedan decir que no y para que si pasa algo lo puedan explicar. Que muchas veces lo viven como, no, yo no puedo decir que fulanito me ha obligado a tener relaciones sexuales porque dirán pues, que yo le provoqué, que yo la semana pasada me lié con él, entonces pues que era lo normal. No te lo cuentan por miedo a lo que, cómo se verá afectada mi imagen. Y ¿no? ahí están entrando directamente ya en el ciclo del abuso. Exacto, ahí están ya en el ciclo del abuso. Ya tienen el trauma encima y eso ya está dirigiéndolas, o sea, el piloto de su vida ya no es esa persona, sino es el trauma y es la vivencia desde eso, pues desde la opresión o desde la degradación y me relaciono desde ahí. Qué interesante todo este tema. Es súper delicado y es súper importante, por eso dar esa información. Cualquier persona que haya podido ser víctima de abuso sexual, lo primero que tiene que entender es que él es víctima. Él es víctima porque poner límites y ese consentimiento, tú puedes haberlo dado y que igualmente el abuso se produzca. O puedes no haberlo dado de manera clara por miedo, el rechazo, por vergüenza, pero que tú no estabas ahí en ese momento plenamente consciente y con ese entusiasmo y con esa claridad. Entonces eso ya es un abuso. Lo importante es hablar, sí. Porque hay mucho silencio todavía en estos temas. Bueno, es que por eso mismo el silencio es el que al final lo que hace con los adolescentes es ponerles más en riesgo. Por eso es tan importante hablarles sobre todo esto. Pero no para meterles el miedo en el cuerpo, ¿no? Total. Cuando empiezan a salir, pues vigila lo que bebes y no sé qué. No, pues primero pues, estaría bien que te tomases una copa en casa, un vasito de vino o para ver tú que esto es alcohol y cómo afecta en tu cuerpo. Porque si no vas a salir a la discoteca y vas a salir doblado. Entonces, educar en todo es
pues educarlo en casa. Hablarlo en casa y hablar de que esto te puede pasar y qué harás si te pasa y cómo te tienes que sentir si te pasa esto o cómo lo podemos trabajar si te pasa esto, ¿no? Porque esperamos que no te pase, pero bueno, es que... Es que aparte los padres no siempre tienen las respuestas, no, pero también tienen que ir creándolas, ¿no? Claro. Y ir adaptándose a las situaciones que vienen. Y que si hay dudas, los padres pueden no tener toda la información, porque puedes no tenerla, porque no eres del ámbito, porque no conoces, pero bueno, vamos a buscarla. Claro. Porque esto es muy peligroso para tu salud, para tu desarrollo, para tu autoestima, para tu salud mental, emocional, física, que vivas la sexualidad de una manera tranquila y segura y con información. Es básico, es como la educación que facilitamos para que vayan al colegio y luego a la universidad y tengan unos estudios. Totalmente. Pues es la misma educación. Tendría que plantearse desde el mismo punto de vista. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Mariona, ¿qué mensaje quieres dejar a los adolescentes como prioritario para que lo tengan en cuenta antes de dar todos estos pasos? Mira, creo que hay un mensaje importante para los padres y un mensaje importante para los hijos, ¿vale? Creo que el mensaje importante para los padres es que la sexualidad no empieza ni en la adolescencia ni en el primer acto sexual. O sea, que hablar de sexualidad no es únicamente hablar de sexo y que eso es un proceso progresivo que tenemos que empezar pues, desde que son bien pequeñitos, ¿vale? Y que lo vivan desde ahí, ¿vale? Y al adolescente que cuando se relacione a nivel sexual, ¿vale? Con parejas, con personas, no hemos hablado de la orientación sexual, pero ahí también es un tema súper interesante en temas de autoestima sobre todo, pero cuando se relacionen a nivel sexual, que tengan claro de dónde nace esa motivación, de dónde lo estoy haciendo por presión, por la pareja, que tengan claro ese consentimiento, que se pregunten, ¿es libre, es claro y es entusiasta? ¿Vale? Y que piensen que no hay un tiempo. O sea, no hay un tiempo para empezar tus relaciones sexuales. Es cuando tú te sientas preparado o preparada que ahí será el momento. No, cada uno, eso es muy personal. Entonces, no corras, no corras. Es más vale que hagas las cosas con calma y te aproximes a este mundo con calma y con seguridad, que no a trompicones, porque luego te vas a arrepentir. Claro. Entonces, vívelo con naturalidad y no hay tiempo. Qué buenos consejos, Mariona, me encantan. Me alegro. Si te parece, vamos a hacer un inciso en la orientación sexual, porque creo que es muy importante también. Muchas veces cuando eres adolescente realmente no sabes cuál es tu orientación sexual, ¿no? Y es importante también que desde los padres haya también esa cercanía, ¿no? Y esa comprensión de que, bueno, al final la propia persona es la que tiene que decidir cuál es su condición sexual. Exacto. Aquí, igual que cuando hemos estado hablando de autoestima, ¿no? O de los cambios físicos y hormonales, cuando un adolescente se da cuenta que ostras, yo no soy normativo, o sea, no encajo, ¿no? A mí no me gustan las chicas o no me gustan los chicos, ¿vale? Yo tenía un adolescente que se sentía así y tenía la necesidad de etiquetarse, de decir, ¿pero yo qué soy? ¿No? O sea, soy gay, soy bisexual, soy asexual, soy no binario, ¿qué soy? ¿No? Entonces, creo que es importante de hacerles llegar el mensaje a estos adolescentes de no te tienes que encasillar, ¿vale? O sea, es un proceso en el que te vas a tener que ir conociendo, ir descubriendo y buscar apoyo. Aquí sí que es muy importante. Totalmente. Tenía un chaval que dijo, bueno, pues me voy a buscar un grupo, y se buscó pues como un grupo LGBT que, bueno, al final se sintió cómodo y dijo, ostras, pues aquí me puedo expresar y aquí encuentro a alguien que me está diciendo, pues sí, yo también me sentía así y me sentía raro con mi cuerpo, ¿no? O sea, o un adolescente trans que al final, y esto cuanto más educación hay en diversidad sexual, en las escuelas sobre todo, que es donde muchas veces se impulsa, más hace que se viva con normalidad y que la propia persona, el propio adolescente, viva su orientación sexual, su identidad de género. Como lo sienta. Como lo sienta,
O sea, yo tenía un adolescente que dijo, bueno, pues se sentía, pues eso, no encajaba, recibía bullying por parte del colegio y una vez fue al colegio y un compañero les dijo a un grupo, oye, dejarlo en paz, ¿qué pasa si es gay? ¿No? Entonces, la reafirmación que recibió este chico le ayudó mucho a sentirse a gusto con él mismo. Entonces, creo que también es un punto importante de cuando hablamos de orientación sexual, cuando hablamos de respeto a la diversidad, que eso también se trabaje y que al final, si yo callo ante el bullying, por ejemplo, que puede recibir un adolescente porque se siente trans, porque quiere que le digan por otro nombre, porque quiere que se dirijan a él con un pronombre en concreto, cuando eso no se trabaja en la escuela, pues genera mucho trauma también después, ¿no? Sí. Y se ve que cuando más se trabaja en las escuelas, el porcentaje de trastornos mentales, intentos de suicidio por parte de este colectivo reduce muchísimo, porque al final es, bueno, normalizo que nadie es igual que nadie, no existe. Y son personas. Es la diversidad, también se tiene que educar en la diversidad. Exacto. Y se educa pues, cuando vemos modelos en películas donde hay dos padres, en un cuento infantil, eso también se tiene que empezar a educar desde la infancia, ¿no? Cuando vemos una película y hay dos mamás. Bueno, pues el niño tiene que ver eso como algo que es normal, que no existe los modelos heterofamiliares, que pueden haber diversidad y también esa diversidad será y se verá en esa diversidad sexual, que es lícito y es respetable y en la intimidad de cada uno tiene derecho a hacer lo que sienta, siempre que sea con consentimiento, claro, y con la seguridad. En la intimidad cada uno elige. Exacto. Y decide lo que quiere. Exacto, pero es muy importante y los jóvenes que reciben apoyo cuando se encuentran en esa dificultad para definirse y para encontrarse, los que reciben apoyo por parte de sus padres, por parte de compañeros, por parte del colegio, lo viven de una manera muy, muy, muy natural. En cambio, bueno, pues hay otros casos en los que no y esos a lo mejor acaban reprimiéndose, escondiéndose, avergonzándose, incluso, ¿no?, pues, de ser quien son o de ser como son. Total. Sí, sí. Bueno, Mariona, pues muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por toda tu sabiduría y yo creo que hemos dejado muchas perlitas, mucha información que yo creo que era necesaria, sobre todo para ayudar, ¿no?, a las diferentes personas y que también entiendan que hay opciones y que hay información. Sí, y que hay que hacerlo. O sea, al final es lo que he dicho, ¿no? O sea, no se trata de por qué tenemos que hablar de sexualidad, sino que estamos tardando en hacerlo, porque vemos el impacto que tiene, ¿no? No solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, social, cultural. La sexualidad está presente, por lo tanto, la tenemos que poner encima de la mesa. Y te agradezco mucho esta oportunidad para poder hablar de estos temas porque creo que son muy importantes y el adolescente y el niño lo necesita tener esa información para luego poder tomar decisiones sanas, para aceptar su cuerpo, para saber regular sus emociones, necesita esta información. Muchas gracias, Mariona. Bueno, si te ha gustado este episodio, yo creo que es muy interesante y muy importante. Así que te invito a que lo compartas a tu círculo de amistades o incluso a tus hijos, porque yo creo que es una información que tienen que conocer. Y te invito también a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Te puedes suscribir aquí, más abajo. Y recuerda, juntas crecemos más fuertes. Muchas gracias, Viviendo con Poder.